Justin Baldoni es traicionado por una persona cercana a él. Tenemos toda la historia. Además, Blancanieves sale de cine sin pena ni gloria. Y Katy Perry no va a recibir disculpa de Wendy's. Tenemos todos los detalles. Bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas. Feliz inicio de semana. Espero hayan tenido un puente delicioso. Puente le llamamos a 3 días libres. No sé cómo le llaman ustedes ahí en donde viven. Ahí me dicen en los comentarios. Pero bueno, yo vengo directo con las noticias el día de hoy. Y la primera es, como todos los lunes, les traigo los resultados de las ventas en taquilla. Y pues resulta que Minecraft ha estado arrasando en los cines, pero fue desbancada por la película Pecadores, Sinners, que es una película de vampiros que recibió excelentes críticas, tanto de la audiencia como de expertos, y vendieron 45.6 millones en Estados Unidos, desbancando a nada más y nada menos que Minecraft, 61 millones globales. Pero Minecraft no está muy triste, que digamos, porque tienen 721 millones hasta el momento, 41 millones este fin de semana, y eso podría colocar esta película como la primera película de 2025 en llegar a $1 billón. Así que Warner Brothers debe estar feliz porque ambas películas fueron producidas por ellas. Y pues Blancanieves desafortunadamente sale de taquilla con 185 millones de dólares, lejanos de los 250 que les costó hacerla, más otros 100 millones en publicidad. Así que Disney pierde muchísimo dinero con este proyecto. Y pues bueno, vamos a ver si sigue generando algo de ingresos cuando salga en pagar por ver en televisiones digitales. Y bueno, pues les traigo un chisme de Katy Perry. Resulta que Katy Perry, como ustedes saben, como les conté en este programa, viajó al espacio con otras mujeres millonarias y estuvo ahí alrededor de entre 7 y 11 minutos en el espacio. Pudo ver que es una experiencia increíble, la verdad. O sea, para ellas ha de haber sido muy increíble. Pero bueno, pues al regresar a la Tierra, vamos a decir, estuvo diciendo muchas cosas un poquito confusas, como que estaba renovando el amor, o que pues cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir, vamos a poder regresar con un amor refrescado. Y miren que le estoy haciendo un favor tratando de explicar lo que dijo, porque creo que nadie entendimos. Y además, bueno, vamos a ser realistas, a nosotros simples mortales, pues cuando vamos a poder ir al espacio, ¿no? O sea, por favor. Pero bueno, eso no fue bien recibido por el público. Katy Perry ha venido enfrentando una cantidad de escándalos bastante grandes porque trabajó con Dr. Luke en su nuevo disco, que habla del feminismo y del poder de las mujeres, cuando elige a un productor que, bueno, fue acusado de hacerle cosas a Kesha, y pues no es muy querido en este momento, y pues eso acabó embarrando a Katy Perry. Y después de todas estas locuras y estas frases, la cadena de hamburguesas que estoy poniendo en pantalla dijo que pues la hubieran dejado en el espacio. Y esto atrajo muchísima atención en redes sociales, que por supuesto Katy Perry le enfureció muchísimo y pidió que le pidieran una disculpa. Sin embargo, la empresa de hamburguesas se rehúsa. Sin embargo, Katy ya se disculpó por los mensajes que dijo y que entiende que a lo mejor no recibió mucha simpatía de la gente al haberlos hecho. Pero bueno, pues eso lo hubieras pensado antes de ir al espacio, porque pues contamina muchísimo ese viaje al parecer, y es un viaje que cuesta miles y miles y miles de dólares. Entonces que se pudieron haber usado, ¿no? Para ayudar a mucha gente que los necesitan en este momento alrededor del mundo. Entonces, pues no hubo mucha simpatía ahí, vamos a dejarlo así. Y bueno, pues vamos con la noticia del día, que por supuesto es una actualización en el caso de Justin Baldoni y Blake Lively. Estamos todavía esperando a que el juez decida, entonces no hay muchos avances de la corte. Sin embargo, el descubrimiento que hicimos la semana pasada referente a una empresa fantasma, una empresa inactiva que Blake Lively utilizó y que ella es dueña de, para obtener estos mensajes de texto. Si no saben de qué estoy hablando, los invito a que chequen los videos para que se pongan al corriente. Pues ahora resulta que la dirección de esa empresa es la misma dirección de Liz Plank, ¿ok? Esa empresa se llama Bansan, y el Liz Plank es nada más y nada menos que la persona que conducía junto a Justin Baldoni el podcast que él tenía.
Entonces, ¿por qué esto es problemático? Primero que nada, ella ya tenía una relación de amistad con Blake y con Ryan. Y no sé, se me hace un poco extraño que teniendo esta relación de hace bastante tiempo, estuviera trabajando con Justin Baldoni. Y después, bueno, obviamente cuando pasó todo el escándalo, ella tomó el lado de Ryan y de Blake. Y bueno, ahora entiendo que si tenían una amistad anterior, pues iba a dejar el podcast de Justin y se iba a ir de lado con ellos. Pero lo que nos brinca a nosotros ahora descubriendo es que la dirección de Liz Plank y de la empresa de Liz Plank es la misma que de Blake Lively. Entonces nos hace preguntarnos, y nuevamente aquí estoy especulando, entonces no lo tomen como verdad, porque eso no lo vamos a saber hasta que haya un juicio y hasta que se les interrogue. Entonces, hay una conexión entre Liz Plank, ella está involucrada en este asunto que tuvo que ver Blake Lively, o sea, alguien cercana a Justin Baldoni que trabajaba con él todos los días prácticamente en este podcast, lo traicionó, o es coincidencia, o no sé, o sea, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas que apenas están saliendo a la luz. Entonces, obviamente quiero dejarlo así como preguntas, porque obviamente a mí no me consta nada y tendremos que esperar a un juicio para saber cuál es el desarrollo de esta situación. Pero yo me imagino que ahora que este tipo de cosas salen a la luz, para Justin Baldoni debe ser difícil en qué personas puedo confiar realmente, ¿no? Porque Liz Plank, poco tiempo después de haber tomado el lado de Blake y Ryan, apareció en proyectos donde ellos estaban involucrados y casi se le dio un premio, así como Brandon Scanner, que le dieron un proyecto gracias a su conexión con Blake, etcétera. ¿Qué tanto están por conveniencia? ¿Qué tanto están por lealtad? Hay muchas preguntas, pero nuevamente cada uno está ahí por sus intereses y pues puedo entender hasta cierto punto que quieran jugar el juego para avanzar sus carreras, porque pues dudo mucho que se imaginaran que todo esto fuera a salir a la luz, ¿no? Y pues ahora les va a tocar a lo mejor también pagar un poco las consecuencias de estas acciones. Creo que Brandon huye de la prensa porque solo le preguntan de ese tema y sigue tratando de verse neutral, aunque es evidente que no ha dicho nada negativo de Blake Lively y de Ryan Reynolds en este momento. Y bueno, la otra cosa interesante es que también están conectando a Taylor Swift, pero esto sí quiero aclararlo porque para mí es muy importante que en este canal reportemos la verdad y reportemos lo que se sabe. La única conexión que hay entre Taylor Swift y toda esta situación de Van Sant es que la empresa Van Sant compró muebles en el Reino Unido para traerlos a Nueva York para que se grabara un video de Taylor Swift en el cual Blake Lively estaba de directora. Es un video que lo dejó Taylor Swift dirigir porque pues eran amigas. Entonces, pues bueno, ya yo creo que dirigió un video de música y creyó que ya estaba dirigiendo It Ends With Us. Entonces la empresa esta que creó Blake Lively, Van Sant, compró estos muebles para llevarlos al set del video de Taylor Swift. Entonces esa es la conexión que hay. Yo no quiero entrar en tipo de conspiraciones de que Taylor Swift tiene más que ver, etcétera. En este momento no hay ninguna indicación, incluso que Taylor Swift tenga nada que ver al respecto, porque nada más compraron muebles y ya, y esa fue la última actividad que está registrada de esta empresa Van Sant. Entonces, antes de que hicieran esta demanda fantasma que bueno, espero que el juez los castigue muchísimo por eso. Pero esa es la única relación entre Taylor Swift. Entonces yo esperaré nuevamente a que se sepa más información para reportarles siempre la información que es verificada y concreta. Luego igual ya me están poniendo en los comentarios que si estoy aquí yo de youtuber inventando. La gente que me ven saben que no es así, pero bueno, a mí yo no tengo ningún problema en enseñarles siempre que todo lo que yo publico son de artículos o salen directamente del juicio, y si no es así les expreso que es una opinión personal, pero se lo repito nuevamente para aquellas personas que me están viendo por primera vez y que dicen quién es o qué se cree, etcétera. Pues ahí tienen la respuesta, y si no les gusta mi respuesta,
pues hay mucho otro contenido que puedan ver también en YouTube. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo el apoyo, que sigan apoyando el canal y que sigan apoyándome para seguir aquí chismeando a gusto, porque saben que disfruto muchísimo el estar con ustedes. Así que si no se han suscrito, por favor ayúdenme suscribiendo. El 69% de ustedes me ven, pero no están suscritos, entonces denle un suscribir, no les cuesta nada, es gratuito. Algunas personas pensaban que cuesta, no, nada más le pica suscribir y ya, y cuando yo suba videos, te va a avisar YouTube, te van a salir en tu canal de YouTube para que los puedas tú ver y pues estar enterado de los chismes buenísimos. Entonces, gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo episodio, chequen los videos que aparecen en pantalla. Yo soy Man Cuevas, adiós.